Hola ganchuleras y ganchuleros, hoy os voy a enseñar cómo hacer estos preciosos chupetes. Se suelen poner en grupos de 3 o 5 colgados de los carritos de los bebés, pero también lo puedes poner en un marco con una foto de tu bebé. Os voy a dejar aquí una imagen de uno que tengo hecho yo con las fotos de mis chicos. Y además también, si quieres, le puedes poner una argollita con una cadenita, un llavero para llevarlo con tus llaves. Son muy fáciles de hacer, vais a ver que se hacen en un periquete y quedan preciosos. Así que venga, vamos al lío que empezamos. Los materiales que vamos a necesitar. Yo en este caso voy a utilizar un hilo de algodón del número 5 en color celeste. Podéis utilizarlo en rosa, verde, del color que queráis hacerle el chupete. Vamos a utilizar un color crudo, un beige, para lo que es la tetina del chupete, y lo voy a combinar con un blanco y un gris. También 100%, todo 100% algodón del número 5 para hacerle una terminación mucho más bonita, más decorativo al chupete. También vamos a necesitar un cascabel para cada uno de los chupetes, que aunque veáis que ahora suena mucho, luego una vez metido dentro del hilo se aplaca el sonido y no es molesto para nuestro bebé. Vamos a utilizar una aguja del 2,5 de ganchillo, una tijera, y vamos a utilizar o bien para rematar la misma aguja o una aguja lanera. También vamos a necesitar 2 argollas por cada uno de los chupetes. Estas son de plástico y miden de lado a lado de exterior 2,8 centímetros. Y con esto ya empezamos. Muchas veces nos sucede que aunque el hilo sea del mismo grosor, no sé por qué con estos hilos hay veces que las hebras son más finas que otras. Entonces, si comparamos, por ejemplo, la azul con la de color celeste, con la de color crudo, con la beige, vemos que es un poquito más delgada. ¿Veis? Es un poquito más delgada. Y si tomo mi aguja de ganchillo, la beige me queda dentro, sería su número, la del 2,5, pero si tomo la azul me queda un poquito holgada. Es muy poquito, pero como voy a trabajar con cositas que quiero que me queden tupidas, la voy a poner doble. La azul la voy a poner doble. Tomo la hebra, una desde el centro del ovillo y la otra la del exterior. Y ya con las dos compruebo que me queda dentro. Sobresale un poquito, pero no me importa porque quiero que el tejido me quede muy apretado. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar nuestra labor con un punto cadena. Tomo hebra y la saco. Dejo esa cadena un poquito holgada, no la dejo apretada, y vamos a tomar una de las anillas. Vamos a realizar primero la parte de la anilla del chupete, esta parte de aquí. Muy bien, ahora lo que hago es sacar mi aguja de esa primera cadena, paso la aguja por el centro de la anilla y vuelvo a introducirla. Así. Retiro esa hebra para allá que no me moleste. Y vamos a realizar un punto cadena para fijarla. Ahí. Vamos a tirar de tal forma que este nudito que nos queda aquí nos quede para atrás. Y ahora lo que vamos a realizar en la anilla, tomando la anilla en medio, va a ser, y vamos a realizar dentro de la anilla 29 puntos bajos, tomando la anilla en medio. 3. Si tu anilla es un poco más grande, porque a lo mejor no la encontráis exactamente del mismo tamaño o un poquito más pequeña, en vez de 2,8 como mide esta, 2,5, a lo mejor tendrás que hacer un punto de menos o un punto de más, adaptarlo a tu anilla. La cuestión es que os quede toda la anilla bien rellena de puntos bajos y no queden huecos, que no se vea esta anilla de plástico. Llevo 28, voy a hacer la número 29, ahí que me quede todo bien tapado, y al poner el hilo doble me queda todo muy bien cubierto. Como os he dicho, si hiciera falta le podéis añadir algún punto bajo más. Vamos a dejar un trocito de hebra, cortamos, no hace falta que sea muy larga, sacamos la hebra por aquí. Vamos a tomar nuestra aguja lanera o alguna aguja que tengáis que os vaya siempre muy bien. La primera a mí siempre me queda muy apretada, tiendo a apretar mucho el punto. Vamos a introducir nuestro hilo
lo sacamos, ahí que lo veáis muy bien, volvemos a introducir por aquí en medio, sacamos por aquí, tomando, perdón, lo que son el punto que se nos forma arriba, la cadena y el punto trasero, y pasamos también al siguiente. Ahí, un par de puntos, volvemos a introducir el hilo, sacamos la aguja y ya tenemos formada esta cadena superior, que era la que nos faltaba. Acomodamos bien y ya lo único que nos hace falta es perder las dos hebras, la de inicio y la final, y cortarlas. Una vez rematada, ya la tenemos terminada. Vamos a realizar ahora la otra anilla, que va a ser esta parte de aquí. Para ello vamos a tomar nuestro hilo, vamos a formar un anillo mágico, sacamos la hebra, la aseguramos con un punto cadena y vamos a realizar dentro de nuestro anillo mágico 7 puntos bajos. Y una vez que tengo los 7 puntos bajos, vamos a tirar de aquí, de la colita del anillo mágico, cerramos, apretando bien, pinchamos en el primer punto bajo que habíamos hecho, ahí, dejamos esta colita que se vaya escondiendo, tomamos hebra y vamos a hacer un punto deslizado, sacamos por las dos para cerrar nuestro anillo mágico. Ahora ya ajustamos un poquito el hilo y subimos con un punto cadena para la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta, aquí tenemos 7, vamos a hacer 7 aumentos. Vamos a pinchar en cada uno de los orificios del punto bajo anterior, tomamos hebra, un punto bajo y pinchamos en el mismo y otro punto bajo. Así en los 7, con lo cual con 7 aumentos nos quedará un total en esta segunda vuelta de 14 puntos bajos. Y una vez realizados los 14 puntos bajos, volvemos al primero que hemos hecho, pinchamos, sacamos hebra y hacemos un punto deslizado para cerrar nuestra vuelta. Ya vamos a cortar también la hebra que nos sobra por aquí para que no nos moleste. Y ahora ya lo que debemos hacer es tomar nuestra anilla. Como os he comentado antes, dependiendo del tamaño de vuestra anilla, tendréis a lo mejor que adaptarla. ¿De acuerdo? Vamos a subir con un punto cadena, ahí. Vamos a poner la labor por delante de nuestra anilla y vamos a realizar en cada uno de los puntos anteriores 2 puntos bajos. Pinchamos, tomamos hebra, siempre con la anilla plástica en el medio y hacemos punto bajo. Volvemos a pinchar en el mismo sitio, tomamos hebra y otro punto bajo. Así, una vez que ya hemos realizado 2 puntos bajos en cada punto anterior, tenemos ya 28, vemos que nos queda un huequito. Al igual que habíamos hecho 29 puntos bajos en esta anilla de aquí, vamos a realizar uno más en el hueco que nos queda para cubrirla bien. Y ahora ya pinchamos en el primer punto bajo que habíamos realizado y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta. Ajustamos bien, cortamos la hebra y sacamos el hilo. También lo que podemos hacer es como en la vuelta anterior, en lugar de hacerlo de esta manera, de cerrarlo así, vamos a sacar el hilo por el último que habíamos realizado y con la ayuda de una aguja vamos a terminarlo muy bien para que veáis la diferencia entre una terminación y otra. Pasamos la aguja lanera por la primera que habíamos hecho, por la primera de aquí, la volvemos a pasar de nuevo por la última,
atravesando las dos lazadas que se forman. Llevamos el hilo de nuevo a la aguja, pasamos de nuevo y así nos queda bien cerrado y no se nota. Vamos a perder el hilo. Para la cuarta vuelta vamos a tomar el hilo blanco, vamos a hacer un cambio de color. Iniciamos con un punto cadena que vamos a dejar un poquito holgado. Tomamos la parte del chupete que estábamos realizando y vamos a pinchar en la primera anilla del primer punto. Vamos a introducir nuestra cadena de color blanco y dejamos el nudo por aquí atrás. Subimos con un punto cadena, pinchamos en el mismo sitio, tomamos hebra, sacamos y realizamos un punto bajo. Vamos a dejar ese para atrás. Vamos a hacer 3 puntos cadena, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un punto bajo en el tercer punto que viene. Vamos a saltarnos este, 1, 2 y 3. Pues aquí en el tercero pinchamos, sacamos hilo de nuevo y hacemos un punto bajo. Todo esto lo vamos a hacer en toda la vuelta. 3 cadenas. Saltamos 2, 1, 2 y en el tercero hacemos un punto bajo. De nuevo 3 cadenas y en el tercero 1, 2 y 3, un punto bajo. Llego ya casi al final de la vuelta, me quedan 9 huecos. Y el décimo lo vamos a hacer aunque solo tengamos aquí este trocito de hueco que es 1 más el punto de unión de las vueltas, el punto raso. Así que vamos a hacer 3 cadenas y vamos a cortar ya el hilo. Vamos a dejar ahí una pequeña hebra muy chiquitita, cortamos y lo sacamos. Nos vamos a ayudar de la aguja lanera para introducirlo por aquí y cerrar la vuelta. Metemos el hilo, sacamos por ahí, volvemos a introducir colocándola bien, que se nos da la vuelta a la cadena y parece que no, por ahí, y lo pasamos por aquí atrás, ahí. De esta manera ya tenemos la unión hecha. Vamos ahora de nuevo a perder estos 2 hilos. Yo prefiero ir perdiendo los hilos a medida que voy trabajando y cambiando de color para que no me molesten. Si prefieres hacerlo al final de todo el trabajo, como tú desees. Y una vez que ya tenemos escondidos los hilos, vamos a realizar la última vuelta con el hilo gris. Por supuesto podéis hacer toda la labor solo con un color. También lo voy a poner doble, es un poquito más fino, aunque tiene la misma numeración. Entonces vamos a iniciar la labor con un punto cadena, que vamos a dejar también un poquito holgado. Sacamos la aguja, la vamos a introducir en uno de los 10 orificios que se nos han formado. Volvemos a introducir la aguja y hacemos un punto cadena para asegurar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer en cada uno de los orificios, en cada hueco vamos a realizar 5 puntos bajos. Así que metemos aguja, primero, 2, 3, 4 y 5. Así, de esta forma. Y pasamos al siguiente, simplemente introduciendo la aguja y volvemos a hacer otros 5 puntos bajos. Y así en cada orificio, en los 10 que tenemos, vamos a realizar 5 puntos bajos, un total de 50. Ya he realizado los 50 puntos bajos, vamos a cortar la hebra
sacamos y con la ayuda de la aguja lanera o la aguja de ganchillo vamos a introducir por la primera que hemos realizado y de igual manera cerramos la vuelta. Y ahora ya perdemos la hebra y rematamos la labor. Y de esta manera nos queda ya finalizada también esta parte. Vamos a hacer ya la parte de la tetina del chupete. Para ello vamos a tomar el color beige. Vamos a tomar el hilo y vamos a realizar un anillo mágico. Lo aseguramos con un punto cadena y vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Una vez que tenemos ya los puntos realizados, cerramos el anillo tirando de la hebra, introducimos en la primera anilla que se nos forma en el primer punto bajo arriba, sacamos hebra y hacemos un punto deslizado. Ahí ajustamos bien. Vamos a llevar esta hebra que nos sobra para adelante para esconderla, subimos con un punto cadena para la siguiente vuelta. Y ahora vamos a realizar en cada punto bajo de la vuelta anterior un aumento, teniendo así 6 aumentos, con lo que tendremos un total de 12 puntos bajos. Así que pinchamos, sacamos hebra, hacemos un punto bajo, pinchamos en el mismo sitio, sacamos hebra y realizamos otro punto bajo. Y así en cada punto. Ya tenemos los 12 puntos bajos realizados, así que ahora lo que hacemos es pinchar en el primer punto bajo y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Ajustamos y subimos de nuevo con un punto cadena. Ahora de la tercera a la 10ª vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. 12 puntos bajos. De la vuelta 3 a la vuelta 10. Después de realizar las 8 vueltas de puntos bajos, hemos llegado a la vuelta número 10. Vamos a cerrarla también de igual forma con un punto deslizado. Y antes de terminar, lo que vamos a hacer es tomar el cascabel con un trocito de hebra de color beige, la vamos a introducir. Hacemos aquí un nudito flojo que después podamos deshacer, una lazada, y lo vamos a introducir ya dentro de lo que es la tetina de nuestro chupete, para que nos sea más fácil ahora hacer la última vuelta. Ahí, lo introducimos bien hasta el final y esto es simplemente, luego vais a ver, para atarlo y que no se dé vuelta el cascabel dentro. Vamos a hacer ya la última vuelta y para ello vamos a subir con un punto cadena, hacemos una disminución, introducimos por las dos y cerramos juntas y hacemos un punto bajo. Y esto lo vamos a hacer en toda la vuelta, lo vamos a repetir 4 veces y nos vamos a quedar con 8 puntos. De nuevo, una disminución, un punto bajo. Cerramos la vuelta con un punto deslizado.
Ajustamos bien el punto y ya cortamos la hebra. Vamos a dejar una hebra un poquito larga para coser. Y sacamos la hebra. Ya tenemos terminado. Vamos a rellenar ahora la parte interior de la tetina con un poquito de guata o miraguano. Y ahora ya tenemos las 3 piezas finalizadas. Lo único que tenemos que hacer es unirlas. Vamos a sacar esta lazada que habíamos hecho, donde tenemos el cascabel, y lo vamos a pasar con la ayuda del ganchillo por el centro. Vamos a poner el derecho y el revés. Vamos a poner el derecho para arriba, porque el chupete normalmente queda así y queda más bonito el derecho para arriba. Vamos a introducir los hilos. Los sacamos y con la ayuda de una aguja lanera lo que vamos a hacer es coserlos también a la anilla. De esta manera lo vamos a sujetar todo muy bien. Introducimos la aguja y vamos a pasar una para cada lado de tal manera que nos quede afianzado ahí. Pasamos para un lado y volvemos a pasar para abajo. Esto no nos tiene que quedar arriba, así que lo pasamos para allá. Y con la otra hacemos exactamente lo mismo. La pasamos para el otro lado. Pasamos para el otro lado y la llevamos de nuevo por el mismo orificio para abajo. Sacamos. Tenemos ya las 2 hebras aquí. Lo que hacemos es tirar de las 2 y ajustar muy bien la lazada para que no se vea nada por ahí, nada pasado. Vamos a hacer un nudo aquí y cortamos el sobrante. Metemos estas puntas para adentro y ahora con la ayuda de la aguja vamos a ir cosiendo, tomando una hebra exterior de aquí, de lo que es la tetina, con la parte de la arandela del chupete. He finalizado aquí haciendo un pequeño nudito, lo voy a esconder, saco la lazada por el otro lado y cortamos la hebra a ras con cuidado, acomodamos la labor y ya tenemos nuestro chupete terminado. Ahora, si queréis, podéis rematarlo con algún lacito, alguna cosa que queráis, o hacer un juego para el coche del bebé, que es lo que voy a hacer yo. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo.